Buenos días, niñas y niños. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. Espero hayan tenido una excelente semana junto a su familia. Y como todos los domingos, antes de iniciar nuestras actividades, pidamos la dirección del Señor Jesús en oración para que Él bendiga este tiempo de comunión. Oremos, niños. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva semana. Bendice nuestro hogar, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe. Señor, bendice a los enfermos, a los ancianos y a los más necesitados. Señor, bendice nuestro planeta, nuestra patria, nuestra ciudad. Ahora, Señor, bendice nuestra clase en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora nuestro segmento Sigue mis consejos. Durante la semana pon en práctica los siguientes consejos. Obedecer en todo a nuestros padres, porque esto es justo y agrada al Señor. Portarme bien en todo lugar, donde sea que me encuentre, en casa, de visita, en el parque y a cualquier lugar que vaya. Lavarme las manos. Lavarme las manos las veces que papá o mamá digan, para de esta manera evitar enfermedades. Seguimos con nuestros consejos. Cumpliendo con mis tareas, estudiando y haciendo mis deberes a tiempo, obedeciendo a la maestra, a papá o mamá y a quien me esté ayudando en las tareas. Llevar mi mascarilla y mi frasquito de alcohol a donde quiera que salga y no quitármela para de esta manera evitar contagiarme. Leer la Biblia en todo momento, no solo en la iglesia, también en casa, en escuela y en cualquier lugar que tenga la oportunidad de compartir el Evangelio. Y finalmente, orar. ¿Cuándo y en qué momento debemos orar? A levantarme, dar gracias a Dios por un nuevo día de vida. En las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y en todo momento o lugar que vaya a servirme alimento. Que no me avergüence de dar gracias a Dios. Y finalmente, al acostarme, dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el día. No olvides poner en práctica nuestros consejos durante toda la semana. Y como todos los domingos, tenemos nuestro versículo bíblico. El día de hoy se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Y lo vamos a leer todos pausadamente. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie muera, sino que todos se arrepientan. Interesante, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente todos en casa de una manera pausada. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie muera, sino que todos se arrepientan. Señor, perdóname.
Este versículo es muy interesante y da respuesta a ciertas personas que se burlan de la palabra de Dios, diciendo: eso de que viene el Señor es mentira. Tantos años y todavía nada. Lo que esas personas no entienden es que el amor de Dios es tan grande que no podemos comprender en que aún siendo pecadores nosotros y desobedientes, el Señor nos ama. No es que Dios se ha olvidado, sino que quiere que nadie se pierda, que nadie muera, y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Las personas deben aprovechar el tiempo. El Señor no dio fecha de venida, como a Moisés, que le dijo que después de 3 días bajaría del monte Sinaí. El Señor puede venir en cualquier momento y hay que estar preparados. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Israel promete obediencia al Señor. Moisés recibiendo órdenes del Señor. Pero antes de entrar a nuestra clase el día de hoy, hagamos un breve repaso de nuestra clase pasada. Y decíamos que Dios condujo a su pueblo al pie del monte Sinaí, en donde acamparon. Luego Moisés subió a la montaña del Sinaí para orar, y mientras oraba el Señor lo llamó y le dijo: anúnciale lo siguiente al pueblo de Israel: los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Comunícales todo lo que te he dicho al pueblo de Israel. Moisés inclina su rostro ante el Señor. Moisés, emocionado e inspirado por Dios, bajó de las montañas y convocó a los ancianos del pueblo para decirles lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo le respondió a una sola voz: cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés volvió a subir a la montaña para llevarle la respuesta del pueblo al Señor. Y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti. Y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana, y diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día. Yo descenderé sobre el pueblo Sinaí a la vista de todo el pueblo. Prepárense para el encuentro con el Señor. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase y que ni siquiera pongan un pie en él. Cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Moisés se preparó y bajó del monte, y enseguida congregó al pueblo, y el pueblo por su parte lavó sus vestiduras. Luego Moisés le dijo: prepárense para el tercer día del encuentro con el Señor. Hasta aquí nuestro repaso de la clase pasada. Hoy veremos qué sucede cuando el Señor baja del monte Sinaí. Nuestro tema para el día de hoy se titula Una cita con el Señor. Esta interesante historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 19,
versículos 16 al 25. Y puedes leerla en casa con papá, mamá, hermanos, familiares, vecinos y amigos. Será un bendecido tiempo. Truenos y relámpagos anuncian la bajada del Señor. Dios le dijo a Moisés que pusiera un límite alrededor de la montaña, ya que cualquiera que la tocare morirá. Moisés les dio a todos las instrucciones de Dios, lavaron su ropa y se dispusieron a congregarse a Dios. Al fin llegó el tercer día, el de la cita. En la mañana del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. En la madrugada del tercer día hubieron truenos, relámpagos, centellas, y esa densa nube se posó sobre el monte Sinaí. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. El Señor ya estaba en la cima del monte. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. Nadie intentó subir al monte, ya sabían las instrucciones. El Señor hace sentir su presencia. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Moisés sube a la cumbre. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acerquen a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés recibe órdenes del Señor. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió: baja y diles a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir donde yo estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Nadie debe subir al monte. Moisés bajó para advertirles a todos que la montaña era santa y que no debían acercarse más. Luego él y Aarón volvieron a subir a la cima del monte Sinaí.
Hasta aquí nuestra lección el día de hoy. El pueblo estaba tenso a ver qué otras recomendaciones recibían del Señor. Lo veremos el próximo domingo en nuestra próxima clase. ¿Qué les dirá el Señor al pueblo de Israel? En conclusión, el pueblo de Israel, desde la salida de Egipto, había experimentado el poder y cuidado de Dios a través de las diferentes adversidades, como la persecución del ejército del faraón, el cruce del Mar Rojo, la falta de agua, la falta de alimentos, la victoria sobre los amalecitas. Aunque en estas circunstancias el pueblo se debilitó y su debilidad lo condujo a cometer ofensas al Señor, quien a pesar de todo los guardó hasta llegar al monte Sinaí. Ahí van a tener una cita con el Señor. Por eso el Señor les recuerda algo de su poder y su cuidado cuando les dice: los cuidé como águilas a sus polluelos. Vamos a tener un encuentro. Laven sus ropas y pónganse a cuentas. Eso les decía el Señor antes de entrar en contacto con ellos. Hasta aquí nuestra clase el día de hoy. ¿Cómo será el diálogo entre el pueblo de Israel y el Señor? ¿Qué les dirá el Señor? La próxima semana lo sabremos. No faltes. Y para terminar nuestra clase el día de hoy, oremos, niños. Señor, gracias por tu santa palabra que alimenta nuestro espíritu y fortalece nuestra fe y conocimiento. Gracias, Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros hermanos en la fe, por los niños, por los enfermos. Gracias, Señor, por bendecir nuestro planeta y nuestra patria. Gracias por nuestra clase el día de hoy. En el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, niños y niñas, ha llegado el momento de despedirnos. Si Dios lo permite, hasta el próximo domingo. Por ahora, gracias y que tengan una feliz y bendecida semana. Dios los bendiga. Y no olvides, el próximo domingo, nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. ¿Quieres ir, ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender.